Hola a todos, soy Nor Canal Espiritual y hoy os traigo una meditación un tanto especial, porque no va a ser guiada como acostumbran a ser, sino que la principal intención será entrar en el espacio de la consciencia de manera simple y directa. Espero que os agrade y que podáis practicar a menudo este ejercicio. Por otro lado, si te gustan mis vídeos, por favor dale al me gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanilla y compártelos para que mi trabajo pueda ayudar a más personas. Si quieres apoyarme de manera más directa, ahora tienes la posibilidad de poder invitarme a un café. Te lo agradeceré mucho porque es una forma de ayudar a mantener el canal y crear más contenido. Muchas gracias. Y ahora prosigamos con nuestra meditación. Elige un lugar tranquilo y siéntate cómodamente. Avisa para que nadie te moleste si no estás solo en casa. Y desconecta los dispositivos electrónicos. La práctica de la escucha meditativa es simplemente estar presente y enfocado en nuestras percepciones sensoriales, ya que la consciencia aparece cuando somos capaces de crear espacio libre de pensamiento. En el estado de pensamiento inconsciente, que es el estado en el que se mueven la mayoría de las personas, no existe este espacio, porque en sus mentes aparece un pensamiento tras otro y siempre están ocupadas. Ni siquiera son conscientes que siguen los pensamientos que surgen al azar en sus mentes. Es importante aprender a crear estos momentos en que conscientemente podamos cerrar el grifo del pensamiento y acceder a ese espacio consciente, porque es la forma en la que estaremos lo suficientemente alerta para crear ese espacio entre pensamientos. Un ejemplo práctico es poner la palma de una mano frente a la otra, dejando un espacio entre ellas. Esta sería la representación externa de ese estado interno que queremos alcanzar. Podemos utilizarlo como un recordatorio, un ancla que nos permita acceder a ese momento de consciencia pura. Es una forma sencilla y muy útil ponerla en práctica de vez en cuando a lo largo del día para practicar el estado de no pensamiento. Realmente no necesitaríamos nada, pero al principio podemos apoyarnos en un recordatorio que nos ayude a mantener ese estado de presencia o consciencia. Para la escucha meditativa podemos también utilizar los espacios que hay entre palabras como enfoque y mantenimiento de la consciencia. Podéis continuar escuchando mis palabras, pero fijaros también en el espacio que hay entre ellas. Por esta razón, hablaré un poco más despacio para que os podáis fijar y enfocar en los espacios que se crean entre palabras. Al estar atentos a esos espacios, os daréis cuenta
de que no estáis pensando, porque si podéis pensar, es que no estáis enfocados en esos espacios entre palabras. Esta es una muy buena práctica, porque somos capaces de simultanear el mundo de la forma y la no forma, el mundo de las cosas y del espacio. En el momento en que os dais cuenta de que ese espacio existe, en ese preciso momento, sois conscientes de vosotros mismos como consciencia, porque esa consciencia está contenida en ese espacio. Probablemente os podáis dar cuenta también de que al estar enfocados en el espacio no estáis esperando nada, no esperáis que suceda nada más, ni tan siquiera que yo pronuncie la siguiente palabra. Simplemente sois y estáis, porque eso es, en realidad, lo más importante, y no lo que yo vaya a decir a continuación. Tampoco voy a explicar nada que os pueda distraer del ejercicio que estamos llevando a cabo. Nada que os distraiga de ese espacio, de ese no pensamiento, y os devuelva a las palabras y al pensamiento. Cuanto más aburrida la explicación, más posibilidades de poder mantener la consciencia pura. La música en la dimensión espiritual también contiene estos espacios, al igual que una obra de arte pictórico en la que no haya mucho que observar. Unas obras de Robert Blueberry que demuestran esto a la perfección y que me encantan, por cierto. En algunas de ellas simplemente vemos un árbol diminuto en uno de los lados, o dos figuras oscuras y pequeñas en algún lugar del horizonte, mientras que el resto de la pintura está totalmente vacío. La esencia de esas pinturas no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve, en ese espacio creado a propósito. Si, por ejemplo, miramos al cielo de noche, vemos miles de estrellas, pero también miles de espacios entre ellas. Observar el cielo estrellado,
o una pintura de las que he mencionado antes nos hace dar cuenta de nuestro propio espacio y observarnos como espacio y quietud es realmente liberador, porque somos mucho más que ese pequeño yo, mucho más que la historia personal de cada uno con sus éxitos y sus fracasos. Una práctica simple es tomarse 5 minutos, sentarse en algún lugar cómodo, tanto exterior como interior, y practicar la percepción sin intromisión de ningún pensamiento, sin meditaciones guiadas ni nada por el estilo. Simplemente mirad alrededor allá donde estéis en este momento. De vez en cuando podéis depositar la vista en algún objeto por un momento y a continuación seguir observando a vuestro alrededor. Para terminar con una visión general del lugar. Al realizar este pequeño ejercicio, seréis conscientes simultáneamente de aquello que veis, sin ponerle nombre o etiqueta, y de la quietud que es vuestra esencia, la esencia del alma. Y esa quietud se convierte en el telón de fondo de vuestra percepción visual, como si fuera el lienzo de un artista. Otra práctica muy parecida a esta es tomarse de nuevo 5 minutos, sentarse dentro o al aire libre y simplemente escuchar. A esto le llamamos escucha intensiva o en alerta, porque estamos atentos a cualquier pequeño sonido, casi imperceptible, y sin importar de dónde provenga o con la intensidad que llegue a nosotros. Simplemente recibimos cada sonido. Por ejemplo, el canto de un pájaro, el ruido lejano de una moto o el sonido de un avión. Cualquier sonido perceptible. Y de nuevo nos convertimos en el lienzo, esta vez del sonido. Al no tener expectativas ni preferencias, cualquier sonido nos parece bien y somos conscientes de nosotros mismos como consciencia, esa presencia que escucha,
ese estado de alerta que hace que podamos escuchar hasta el más leve sonido. Y de nuevo evitamos poner nombres o etiquetar mentalmente los sonidos. Poder escuchar los sonidos más leves nos indicará que hemos alcanzado un grado de alerta importante. Por ejemplo, si os sentáis en la naturaleza, en un lugar muy silencioso, quizás seáis capaces de escuchar sonidos que nunca antes habíais oído. Hay una pequeña historia zen que cuenta que un maestro y un discípulo iban de viaje por las montañas. En uno de sus descansos, el discípulo preguntó al maestro cómo se entraba en el espacio de consciencia del Zen. El maestro respondió: ¿puedes escuchar la cascada a lo lejos? Al principio, el discípulo fue incapaz de escuchar el sonido del agua, pero cuanto más se enfocaba en la escucha, más crecía su estado de alerta, hasta que el pensamiento se detuvo del todo, porque no se puede estar alerta y pensar al mismo tiempo. El discípulo siguió escuchando hasta que definitivamente escuchó el sonido de la cascada a lo lejos. Entonces el maestro dijo: se entra al Zen desde aquí. O en otras palabras, este es el portal hacia la consciencia. Hasta pronto.